La diplomacia y el estudio de los tratados suele sufrir el natural abandono de la tarea considerada somnífera, en especial si la comparamos con la seducción que promueve el movimiento marcial de las tropas al toque de los himnos guerreros entre cañonazos, fusiles y clarines anunciando el holocausto. Por diversos motivos, la heroicidad está más vinculada a la ofrenda humana en el combate que a las aburridas conferencias y los latosos documentos en los ministerios. Lo relaté antes. Un profesor, muy respetado por mí, graficaba este desamparo cuando decía, mientras dictaba su cátedra sobre los orígenes de la guerra, que tuviéramos paciencia, que ya venía la parte entretenida, la de las batallas. Era su método para mantener cautivo al auditorio y desarticular los bostezos que eran fáciles de advertir entre los alumnos. En fin, pero vamos al tema, o cumpliré la profecía de la Bella Durmiente. Comienzo por decir que la disuasión ha sido una estrategia político-militar del siglo XX que alcanzó especial relevancia durante la Guerra Fría, renacida, y subrayo renacida, en el ciclo identificado con el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta la implosión de la Unión Soviética en 1990. A muchos puede parecerles muy poco vinculada con los laberintos diplomáticos previos a la Guerra del Pacífico, a menos que la comprendamos como la más de las antiguas y tradicionales formas de un Estado para impedir o prevenir que otro Estado haga alguna acción perjudicial para lo que entiende como sus intereses. Entonces, si este célebre tratado apesta a disuasión, ¿para qué hacerlo secreto? ¿Y qué tan secreto era? ¿A quiénes se le ocurrió la idea y quiénes estuvieron de acuerdo? ¿Y por qué persiste la dicotomía defensivo-ofensivo? Al fin, ¿de qué color es el gato? ¿Blanco, atigrado o naranja? Mi nombre es Fabián Berríos Villalón y esta es mi propuesta inicial para entrar al asunto del Tratado de Alianza Defensivo Peruano-Boliviano de 1873. Si me seguirán hasta el final, preparen más de un café porque viene denso. Solo recomendado para los amantes de la historia pura y dura. El Tratado de Alianza Defensiva, aquel pacto firmado entre Perú y Bolivia el 6 de febrero de 1873 y que buscó incluir a la Argentina en el afán de disuadir a Chile por sus tres fronteras si acaso nuestro país deseaba expandirse hacia el norte, según pensaban los políticos limeños y paceños en 1872, aseveró que para marzo de 1879 estaba en las penumbras de la factoría geopolítica de entonces, sin que la certeza de su existencia y contenido fuera del todo absolutas. El conocido internacionalista peruano Alberto Ulloa dirá en 1987 que, comillas, la alianza fue un plan político encomiable y prudente como una idea disuasiva de las supuestas ambiciones chilenas, si éstas llegaban a materializarse en un ataque a Bolivia para apropiarse de su litoral y posteriormente al Perú, con igual designio sobre la riqueza de Tarapacá. Pero este plan, añadió, necesitaba como condición resolutoria que la afirmara al hacerlo difícilmente vencible, que la Argentina se adhiriera a él, adquiriendo frente a Chile la misma posición defensiva y disuasiva que era el verdadero concepto de la alianza Perú-Boliviana. Cierro comillas. Y estimo que su efectividad, bastante acreditada en el momento que nació, ya estaba opacada en 1879 con los pergaminos originales durmiendo en los anaqueles de las cancillerías de Perú y Bolivia, y arrumbado en la de Chile entre varias notas de diplomáticos nacionales que sí supieron de él. Sustento esta aseveración en varios autores. Los rigurosos estudios del experto chileno Mario Barros Van Buren, expuestos en su magnífica obra Historia Diplomática de Chile 1541-1938, dieron soporte a este tema en mi trabajo Orígenes, las causas de la Guerra del Pacífico. Para ejemplificar lo que digo, su virtual desconocimiento llegó al punto de sufrirlo el mismísimo embajador peruano en La Paz, José Luis Quiñones, que no lo encontró en los archivos de su sede diplomática, de lo que daba cuenta el 12 de febrero al tiempo que pedía alguna copia. Sin embargo,
debió prenderse una leve luz de alerta en los días de la ocupación de Antofagasta, considerando que el coronel Emilio Sotomayor, primer comandante en jefe del ejército expedicionario chileno, le escribía al presidente Aníbal Pinto con fecha 18 de febrero que, abro comillas de nuevo, a la llegada del vapor del norte cayó en mi poder la carta que le adjunto. Este documento es de alta importancia y fehaciente prueba de las negociaciones con el Perú. Cierro comillas. Era la carta enviada por el presidente boliviano Hilarión Daza al prefecto en Antofagasta, Severino Zapata, sin fecha exacta, pero indudablemente escrita alrededor de la primera semana de febrero, luego del decreto del día primero en que rescindía el contrato de la Compañía de Salitre y Ferrocarril de Antofagasta, y antes del día 9, fecha en que el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Serapio Reyes Ortiz, saldría en dirección a Lima para exigir al Perú el cumplimiento del tratado secreto. Llegada a las manos del presidente Pinto el sábado 22 por gestión del gerente de la compañía en Valparaíso, Evaristo Sublet, quien la condujo desde el puerto antofagastino a Valparaíso, revelaba datos esta carta que la hacen concebir al menos admisible. Decían partes de ella, abro comillas, y es muy interesante. Mi querido amigo, le decía a el prefecto, tengo una buena noticia que darle. He fregado a los gringos decretando la reivindicación de las salitreras y no podrán quitárnoslas por más que se esfuerce el mundo entero. Espero que Chile no intervendrá en este asunto empleando la fuerza. Su conducta con Argentina revela de una manera inequívoca su debilidad e impotencia. Pero si nos declaran la guerra, podemos contar con el apoyo del Perú, a quien exigiremos el cumplimiento del tratado secreto. Y como les dejo dicho, los gringos están completamente fregados y los chilenos tienen que morder y reclamar nada más. Cierre comillas. Los antecedentes de las desconfianzas entre Chile, Perú y Bolivia tienen viejas fechas, algunos desde la colonia, agudizándose la independencia según las necesidades económicas y políticas de cada país, cuando cada cual buscó los espacios geoestratégicos y geoeconómicos que imaginaron vitales para su proyección y sostenibilidad. Eso incluyó, conforme a los métodos o prácticas usuales de la época, la apropiación de territorios que pertenecían al otro usando los medios que consideraron apropiados, fueran pacíficos o violentos. Hay ejemplos que les sorprenderán. En 1838, Bolivia, ya como república e integrante de la Confederación Perú-Boliviana gobernada por el mariscal Andrés Santa Cruz y por gestiones de su ministro de Relaciones Exteriores Casimiro Olañeta, manipuló la posibilidad de obtener Arica y Tacna, trámite al que Santa Cruz fue reacio y que la derrota en el campo de batalla de Yungay en 1839, durante la guerra de Chile contra esa confederación, terminó por postergar. Pero los bolivianos no abandonarían el intento y durante el gobierno de José Vallivian querrá hacerlo invadiendo militarmente el Perú, aunque fracasa en la empresa, y en 1842 ofrece a los peruanos el pago de la deuda de ese país que tenía con Chile por los gastos de la guerra a cambio de Arica o de cualquier otro puerto peruano en las costas del Perú, en las costas de Tarapacá. El mismo Olañeta, antes de servir a Santa Cruz y después en las filas del golpista Vallivian, apuntó de nuevo a los puertos de Arica y de Pisagua para brindarle una salida más apropiada a los productos bolivianos, considerando que la pequeña caleta de Cobija parecía un punto alejado, inaccesible y caro para cumplir con ese objetivo. Ofreció millones por ese territorio. Y si Perú no accedía a la venta de Arica, Bolivia prometería por Pisagua que por su ubicación serviría para el desarrollo del comercio boliviano por estar en línea directa con Oruro. Y decía que Gran Bretaña sería garante de que Bolivia tendría posesión de ese territorio sin ser molestada por el Perú o por Chile. Así lo informó a su gobierno en Londres el agente británico Charles Masterton en enero de 1842. Sin embargo, Perú rechazó todas las pretensiones expansionistas bolivianas. En definitiva, Cobija sería la única salida de Bolivia al Océano Pacífico, aunque nunca contó con la voluntad para darle importancia. Pendiente del sueño ariqueño
y con la vista hacia el territorio interior, Bolivia dejaba a Cobija en la condición de un rincón virtualmente abandonado que sobrevivía por el escaso movimiento de la minería de cobre con aventureros en busca de fortuna y por el disminuido tráfico mercantil hacia Oruro o Potosí. Es que las distancias eran inmensas en esa época. Cobija estaba a unos 650 kilómetros desde La Caleta hasta Potosí, obligando a cruzar pampas y pueblitos durante 20 o 25 días. De hecho, en 1846, la población no sobrepasaba los 500 habitantes de los casi 4.500 de todo el departamento litoral. Sin embargo, Cobija ganó interés para Bolivia y para Chile, al descubrirse guano en las costas del desierto atacameño. En el transcurso de la década 1840-1850, logró tener un muelle apto para naves y comenzaron a operar pontones y depósitos para el carbón, creándose además el servicio de carretas como alternativa al transporte por mulas. Y tuvo tribunales y autoridades. Desde 1840, los vapores de la Pacific Steam Navigation Company tocaron esa costa en sus viajes desde Valparaíso al Callao, dándole un movimiento que la colocó en el mapa y expandió la noticia de los descubrimientos mineros, convocando a empresas y obreros. Será con la ley del presidente Manuel Bulnes de 1842, declarando la propiedad chilena sobre las guaneras, que comenzó el periodo de las discusiones fronterizas en la que los diplomáticos bolivianos y chilenos comenzaron la larga travesía, con agudas asperezas, pero que al fin resultaron en el primer tratado de 1866. Durante las conversaciones para arribar al acuerdo internacional, apareció una fórmula planteada por Aniceto Vergara Albano, enviado y representante de Chile ante el gobierno del dictador boliviano Mariano Melgarejo, para comprar el territorio en disputa. Mariano Donato Muñoz, secretario general de Melgarejo, diría en 1879 que, según él, Vergara Albano habría sugerido reiteradas veces esta propuesta privada, deslizando incluso la posibilidad de una alianza entre Chile y Bolivia para arrebatarle al Perú Tacna, Arica y Tarapacá por la fuerza. De modo que Tacna y Arica quedaran en poder de Bolivia, en tanto Chile se quedaba con Tarapacá y el desierto de Atacama. Este antecedente, agregado a las largas disputas que convergieron en el Tratado de 1866, generaron un ambiente contradictorio, cauteloso y frío en el círculo político boliviano. A la sensación de alivio provocada por la firma del tratado, alejando las posibilidades de guerra entre ambos países, se sucedió la caída del régimen de Melgarejo y el nacimiento de una convicción en Bolivia. Chile ambicionaba sus riquezas. Otro hecho influirá en las relaciones chileno-bolivianas que levantó las alertas en el gobierno vecino. En 1872, un tal Quintín Quevedo, coronel boliviano refugiado en Chile, que añoraba la vuelta al poder del derrocado dictador Mariano Melgarejo, equipó un par de pequeños navíos con hombres y armas para dar un golpe de estado al gobierno de su país, presidido entonces por Agustín Morales. La expedición golpista salió de Valparaíso sin ser detenida, llegando a Antofagasta, donde fue derrotada a balazos por fuerzas bolivianas. El presidente Morales sospechó que tras la asonada había empresarios chilenos apoyados por el gobierno de Chile, concluyendo así, por tanto, que Chile deseaba apropiarse de territorio boliviano. Con este solo hecho, solicitó al Perú un tratado de alianza defensiva que, en definitiva, fue firmado el 6 de febrero de 1873. Por su parte, el Perú, quisquilloso por el asunto de Tarapacá y su salitre, supone que las autoridades chilenas dan apoyo a algunas empresas de su país, entre ellas a la compañía salitrera de Antofagasta, mientras ordenaban construir 2 poderosos buques blindados a Inglaterra, dándole a Chile un poder marítimo superior y peligroso en el Pacífico Sur, lo que les pareció por lo menos sospechoso. Es en esa etapa de tensas relaciones entre Chile y Bolivia que los bolivianos buscan el apoyo peruano, proponiendo un tratado que garantizara evitar una eventual agresión chilena a Bolivia. Después de algunas reservas, el primer presidente civil en el Perú, Manuel Pardo Lavalle, atención, atentos con ese segundo apellido,
aceptó la celebración de este acuerdo sobre la base de un convencimiento, que si Chile lograba ocupar el territorio boliviano en algún futuro, como se sospechaba en ese momento, entonces Bolivia podría solicitar la ayuda de Chile para obtener los territorios del sur peruano como compensación. El diplomático y autor peruano José Pardo Ibarreda, en su documento Historia del Tratado Secreto de Alianza Defensiva entre el Perú y Bolivia de 1979, dirá, comillas, o el Perú permitía la conquista chilena y entonces, en un futuro próximo, encontraría aliadas contra él a Chile y Bolivia, o intervendría en defensa de esta última para obtener un arreglo equitativo que le asegurara su litoral. Y entonces corría el riesgo de verse envuelto en un conflicto con Chile. No pasó de ese modo, pero así fue. Al fin el Tratado de Alianza fue una razón para detonar la guerra. Para la visión peruana y boliviana, el Tratado Secreto de 1873 les pareció un inocuo, inocente y hasta un bonachón pacto defensivo disuasivo, basándose en tres premisas. La primera, sustentada en un razonamiento geoestratégico al presuponer la potencial supremacía chilena desde el momento en que le llegaran los dos blindados que mandara a construir en Gran Bretaña y que podían permitirle el dominio de las líneas de comunicaciones marítimas en el Pacífico Sur. Tanto en esta etapa de relaciones tormentosas con Bolivia como en el futuro, donde también Perú podría verse afectado. La segunda premisa era el antecedente, mantenido en la memoria, del ofrecimiento de compensación de territorio peruano hecha por el diplomático Vergara Albano y ofrecida en Melgarejo a cambio de la cesión territorial del desierto de Atacama. Y adelantaré un juicio. Lo de secreto puede explicarse por las desconfianzas del presidente peruano Pardo, que, conociendo muy bien los antecedentes bolivianos, podrían hacer que Bolivia, ya con el tratado firmado, elevara las demandas hacia Chile de manera tal que terminara originando un conflicto que, francamente, Perú no deseaba ni para lo cual estaba preparado en 1873, ni lo estaría en 1879, si somos aún más francos. Pardo, consultado sobre la necesidad de responder a Chile por la compra de los blindados con la compra de blindados peruanos incluso, comentó con candidez que los blindados chilenos podían ser contrarrestados por otros dos peruanos, el blindado Argentina y el blindado Bolivia. Ahora aclaremos. Los datos indican que el pensamiento de peruanos y bolivianos al firmarse el Tratado de Alianza fue que sería secreto porque Chile no debía enterarse de su existencia, ya que estaba orientado contra él. De hecho, para imponerse, incluso militarmente, y siendo aparentemente defensivo, su base de sustentación más atractiva era el mayor poder bélico que tres países aliados podrían exhibir ante Chile, y por tanto, que sería insostenible para Chile la negativa a cualquier acuerdo conforme a los intereses de los firmantes. Entonces, su texto disuasivo pretendía neutralizar la libre voluntad del Estado chileno, orientándose al aislamiento diplomático de Chile en tres fronteras. También explica, en parte, por qué no hubo, por parte del Perú, un acercamiento de ellos hacia Bolivia y por qué acogió con reticencias el pacto, solo aceptándole cuando sus intereses superaron algunos valores y criterios. No olvidemos que Pardo fue el firmante del decreto de expropiación o nacionalización del salitre peruano de Tarapacá, que abordamos en nuestros dos primeros videos sobre los orígenes de la Guerra del Pacífico. La visión chilena sobre su contenido como pacto ofensivo se fundamentó en que el presidente Manuel Pardo aceptó este acuerdo, convencido que Chile era una amenaza para el Perú. Así de simple. Sin embargo, estimo que no se debe alejar la vista de un hecho. La firma de Pardo en enero de 1873 del decreto de estanco del salitre, que peligraba notoriamente si Chile y los empresarios chilenos llegaban a tomar posesión del desierto de Atacama. Ya hablamos con detalle de esto en mis videos sobre los orígenes de la guerra, así que solo reiteraré que el Estado peruano apuntaba al control del comercio salitrero a nivel mundial. Ya.
Bajo estos auspicios es que cristalizó el Tratado de Alianza Peruano-Boliviano y es una de las claves para comprender la declaración chilena de guerra al Perú en 1879. Además, con el Perú muy consciente que había un complicado roce fronterizo entre Chile y Argentina con lógica elemental y procediendo en línea con sus intereses, propuso adherir al país trasandino a este tratado, siendo aprobada la ley de incorporación argentina al pacto secreto por la Cámara de Diputados de ese país el 26 de septiembre de 1873 y enviada al Senado, donde fue aplazada por gestiones del senador Guillermo Rawson, un argentino pro-chileno vehemente y dedicado, dejando pendiente el trámite de aceptación trasandina hasta diluirse la incorporación de Buenos Aires a la trama peruano-boliviana. Es un tema espectacular este asunto de Argentina en la Guerra del Pacífico, quizás digno de un video especializado. ¿Qué opinan? Díganos en la caja de comentarios y veamos. Agreguemos además la llegada a Chile de los poderosos buques blindados Blanco Encalada y Almirante Cochrane en 1874 y 1875, construidos a raíz del conflicto en ciernes con Argentina, lo que puso cautela en Buenos Aires y aplazó la pretensión peruana de involucrarlos en el pacto. En marzo de 1879, ya empezada la Guerra del Pacífico, el Perú insistirá en esos intentos de aliar a los argentinos al sigiloso tratado, pero una vez más fracasará. Ante una vaga, aunque alarmante noticia sobre un pacto de alianza entre peruanos y bolivianos, gestionando la adhesión de Buenos Aires y publicada en el rincón más oscuro de un diario estadounidense, la Cancillería brasileña supo del tratado secreto, ordenando a Felipe José Pereira Leal, su embajador en Lima, que preguntara al gobierno peruano de la veracidad de su existencia y sobre su contenido. Para calmar la inquietud del Imperio del Brasil, que podía ver dicho pacto como una alianza orientada a fortalecer a los argentinos contra los brasileños, el gobierno peruano confió el documento original a Pereira Leal por 24 horas y del cual, tarea elemental de un diplomático, tomó notas detalladas y tal vez copias de alguna parte que luego envió al Palacio Itamaraty, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores del país carioca, el que de paso lo puso en conocimiento del embajador del Brasil en Argentina, el que, en una gestión realizada quizás a fines de septiembre de 1873, dio a conocer al embajador de Santiago en Buenos Aires, Guillermo Blesgana, en versión superficial pero confirmada, de un tratado que fue considerado contra Chile. De hecho, Alberto Blesgana, embajador de Chile en Europa y hermano, por cierto, de Guillermo, ya había tenido indicios fuertes y confirmados de la existencia del tratado, como lo indica la Cancillería chilena en nota cifrada del 1 de noviembre de 1873, diciendo que, comillas, se sometió a la consideración del Congreso argentino, se refería al Congreso argentino porque desde ahí le había llegado la noticia, la idea de la conveniencia de celebrar una alianza con las repúblicas de Bolivia y Perú para el caso probable de una guerra con Chile o con el Brasil, cierre comillas. Poco después, el gobierno de Chile tuvo confirmación de lo que le habían comunicado los Blesgana por medio del Brasil, el que le hizo saber a Ibáñez en Santiago y a nuestro embajador en Buenos Aires que se había aprobado un acto de alianza entre la Argentina, el Perú y Bolivia en contra de Chile. Al revelarse así los contenidos de la alianza, en Lima y Buenos Aires temieron una alineación del imperio carioca con la República de Chile, lo que jugó un rol favorable a Chile, por supuesto, en el desarrollo de los acontecimientos por ser un elemento interesante en la decisión argentina de no meterse al plan limeño. Incluso, agrego, el mismo Pereira Leal, con la venia de Itamaraty, debió haberlo comentado al embajador chileno en Lima, Joaquín Godoy Cruz. Entonces, podemos suponer que el gobierno del presidente Federico Errázuriz Zañarto, incluido el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Adolfo Ibáñez, nunca conocieron el texto íntegro, pero que sí supieron claramente de su existencia y alcance, aunque
es evidente que no le prestaron la atención suficiente. Algunos detalles finales. El tratado secreto de 1873, llamado de Alianza Defensiva entre el Perú y Bolivia, consta de 11 artículos y uno adicional. En los artículos primero y segundo se indican las características eventualmente defensivas, orientadas a mantener la integridad de los territorios respectivos ante una posible agresión. Comillas, bien sea de otro u otros estados independientes o de fuerzas sin bandera que no obedezcan a ningún poder reconocido. Cierre comillas. Y establecen los casos de ofensa en los cuales se hará valer, dejando a cada parte contratante, este es el artículo tercero, el derecho a decidir, comillas, si la ofensa recibida por la otra está comprendida, cierre comillas, entre las acordadas. En los artículos cuarto y hasta el noveno se determinan las formas y métodos de aplicar el tratado una vez declarado el casus foederis o motivo de la alianza, que en el código diplomático no es otra cosa que la acción llevada a cabo por una potencia que, en este caso, implicaba la puesta en ejecución de la alianza entre los dos países firmantes, Perú y Bolivia, y la inmediata aplicación de medidas diplomáticas, prohibiciones económicas, cancelación de patentes consulares y entre otras. En el inciso primero del artículo octavo dice que se debe emplear de preferencia, comillas, todos los medios conciliatorios para evitar un rompimiento o para terminar la guerra, cierre comillas. Y en el inciso tercero del mismo, comilla, a no concluir tratados de límites, ojo, a no concluir tratados de límite o de otros arreglos territoriales sin conocimiento previo de la parte contratante, cierre comillas. Artículo que Bolivia violó al firmar el tratado con Chile de 1874 sin previo aviso al gobierno peruano. En el artículo 10 autorizaba la inclusión de otros países al acuerdo, sirviendo de base para las tratativas con Argentina que hemos comentado. Y en el 11 estipulaba las condiciones para dejarlo sin efecto. Por el artículo adicional se indicaba que el tratado era secreto. También aseveró que el famoso tratado estaba durmiendo en los armarios de Chile y el Perú, excepto el de La Paz, según parece, y que adquirió relevancia vital recién en febrero de 1879, cuando Bolivia mandó al Perú a Serapio Reyes Ortiz en misión extraordinaria y confidencial para recordar a Lima su vigencia y reclamar la inmediata aplicación, aun cuando el gobierno peruano se resistía a apoyar a Bolivia, ya que estaba consciente de que Daza no había procedido con la mesura necesaria. Esa fue la opinión del gobierno peruano. De aquí en adelante, amigos míos, es otra historia. Deja tu comentario abajo para dar tu opinión o proponerme temas. Mis agradecimientos a quienes ven mi video y se suscriben a mi canal, ya que gracias a ustedes se hace posible la existencia de este canal donde difundimos la historia a diestra y siniestra, sus fundamentos verídicos y donde combatimos leyendas. Saludos fraternales y hasta el próximo encuentro.